Buenas noches, Amrod. Buenas noches a todo el mundo. ¿Qué tal estás? Buenas noches, pues muy bien. Aquí con ganas de volver, que llevábamos tiempo sin aparecer. Sí, hacía un mesecito o así que no aparecíamos por aquí. Hemos estado ahí un Sí, poquito liados. La Semana Santa de por medio, que también nos ha pillado. Espero que sí. hayas descansado. Sí, bueno, no, pero nunca descanso, ¿no? Al final, los días festivos uno los invierte en pues, sociabilizar, en hacer cosillas y luego realmente tiempo de descanso hay poco. Pero bueno, se ha disfrutado, que es lo importante. Eso es lo importante. Mm. Pues aquí estamos una semana más con el secreto de Tolkien. Hoy no he puesto un banner, no he puesto absolutamente nada. Bueno, ya sabéis. Una Bueno, no noche pasa más nada. con nuestras cartas. Y bueno, para que nos ubiquemos un poquito de dónde estamos, se va a publicar, ya se ha publicado Las dos torres, se va a publicar El retorno del rey, o sea que estamos a mediados aproximadamente en el verano de 1955, o sea, verano, otoño de 1955, son las cartas que vamos a ver hoy. Tenemos a un Tolkien muy inquieto, un Tolkien nervioso, porque ya quiere que se publique El retorno del rey, está harto ya de, por favor, quiero que esto ya se termine, Acabe. que acabe ya este suplicio y ya dedicarme solamente a recibir cartas de fans, por favor, ya es lo único que quiero hacer. Entonces, bueno, pues si quieres comentar algo más o nos metemos ya en harina y ya empezamos ahí a Nada, tope. efectivamente, es justo eso, ¿no? Nos encontramos ya en plena publicación del Señor de los Anillos y deseando terminar, cerrar este capítulo, ¿no? Y pues, me refiero a Tolkien, ¿no? Que está deseando ya que termine la publicación y ya solo contestar dudas. Sí, ya sabéis que nosotras no vamos a cerrar este capítulo porque cuando ya vamos por la carta 166, pero ya sabéis que en el libro este nuevo que nos ha enseñado Ah, aquí sí, Amrod salieron otras tantas cartas nuevas, entonces pues nosotros estaremos aquí hasta el día del juicio final, pero bueno, no pasa nada, espero que nos acompañéis. totalmente. Bueno, pues vamos a empezar con la carta número 166, que está dedicada al editor, a Alan Unwin, del 22 de julio de 1955. He dicho 22, lo he dicho bien, ¿verdad? Bueno, no sé. Sí, Hoy estoy un poco de lunes, he de decir, ¿vale? O sea, yo ya estoy hoy, he dormido un poco rebuninchi y yo ya no sé todos ni los, dónde estoy. todos los programas son lunes, no nos puede servir esa excusa siempre. Ya, pero hoy estoy más del lunes, de verdad os Más lo de lunes digo. que nunca. Sí. No más que nunca, pero hoy estoy muy de lunes. Bueno, dice así el prefacio. Vamos allá. Las pruebas de los apéndices del tercer volumen, El retorno del rey, fueron causa de gran preocupación para Tolkien. Llegaron tarde de los impresores y comprobó que la página que debía contener una clave fonética de las angerzas o runas de los enanos se habían impreso sin los símbolos fonéticos debidos. Devolvió esta página con los símbolos trazados a mano sobre los que los impresores reprodujeron este dibujo en borrador en facsímil, que no era para nada lo que Tolkien quería. Su deseo era que compusieran los tipos de los símbolos fonéticos. Estaba también ansioso porque no había recibido las pruebas de página de narración del retorno del rey donde debían incorporarse las revisiones que les había enviado a los impresores hacía ya algún tiempo. La siguiente carta, que trata de estos asuntos, es típica de las muchas alarmadas que escribí durante estas semanas. Y ya vamos con la carta que dice así. Devuelvo en un paquete separado el material que me fue enviado y llegó a mediodía del miércoles. He procedido con él del mejor modo y lo más rápido que me fue posible, pero me temo que he perdido el correo de hoy y eso no partirá hasta mañana. El tiempo es escaso y el material complicado. Estoy todavía asombrado por el procedimiento y también insatisfecho. De cualquier modo, mi parte así se vuelve mucho más laboriosa y se acrecientan mucho las posibilidades de errores y discrepancias que todavía aparecen en el volumen publicado. Sé que envié correcciones después de devueltas las pruebas de página, pero hace ya mucho de eso ahora y no entiendo todavía por qué habría recibido ahora dudas planteadas por el corrector principal en el curso de su lectura final del texto fundamental, que no se basa en el texto definitivo, sino en un texto que no incorpora muchas y en algunos casos extensas revisiones. Casi con certeza se producirán errores o se han producido ya en algunos de estos pasajes. Los compositores cometen siempre errores al preparar los tipos basándose en mi letra. También estoy confuso porque aunque las páginas seleccionadas para las dudas se presentan solo para la solución de dudas y contienen correcciones de detalles como también dudas a lo largo del texto entero, quedan errores en estas páginas que no han sido corregidos ni han despertado duda alguna. Por ejemplo, el encabezamiento Casa de curación a lo largo del libro quinto, capítulo 8, a pesar del título del capítulo. Sin embargo, ahora me queda muy poco tiempo y no podría ocuparme de nada que llegará después del próximo miércoles por la mañana. Como no estoy satisfecho y francamente me siento del todo inseguro,
He confeccionado una lista de todas las alteraciones, inserciones y correcciones del texto fundamental que no aparecen todavía en las pruebas. He hecho esta lista tan claramente como soy capaz y espero que sea cuidadosamente cotejada con el texto. Sobre las Angerzas solo puedo esperar que todo se solucione al final, pero me siento bastante ansioso. Harrows parece haber aceptado mi sugerencia y ahora propone utilizar la letra fonética N en lugar de NG, pero en el cuadro en forma imprimible que envié y del que ustedes acusaron recibo por teléfono diciendo que lo adoptarían, se empleaba en se tendrá el cuidado de utilizar NG o N a lo largo de toda la impresión. Y además, por favor, no reemplacen NG por NG. Me alarmó la duda del corrector acerca de NG al final de la línea 23, página 404. Esto revela que, a pesar de su ojo de águila, no ha comprendido la simple distinción que se está haciendo, o así parecería. Espero que parte de esto resulte legible. Estoy muy cansado. Bueno, vamos a ver, os cuento un poquito. Tolkien efectivamente está cansado, está un poco ya harto de esas correcciones finales. O sea, vemos que al final, bueno, pues cosas que pasan con el correo, incluso a día de hoy con los emails a veces, pues utilizas diferentes versiones, pues al final con correo postal, pues no me lo quiero ni imaginar. Tú les mandas un texto corregido, ellos mientras tanto te han mandado a ti otro, entonces al final, bueno, pues ahí hay una especie de desfase dentro de las correcciones y Tolkien está bastante asustado de que al final no vaya, el texto que se vaya a acabar publicado no tenga todas las correcciones que él les está enviando. Entonces, eso ya lo hemos comentado previamente. Al final a Tolkien lo que está mandando muchas veces son las galeradas, son estas maquetaciones del texto que no son las definitivas, pero sí que le sirven para hacer todas las revisiones finales antes de que se publica antes de que se lleve a cabo la publicación definitiva y final del libro. Entonces, pues por fin se ha aceptado que se vaya a publicar El Retorno del Rey junto con estos apéndices que también tenemos ahora en español, o sea que es la edición definitiva que tenemos, menos Círculo de Lectores que decidió no hacerla porque patatas. Entonces, más o menos viene a ser esta. Entonces, más o menos aquí es el momento en el que nos situamos, en estas correcciones finales, de estas galeradas. O sea, Tolkien ya manda todo el texto, ya todo está terminado, simplemente estamos con estos retoques, con estos últimos retoques. Entonces, yo me he traído aquí mi libro, mi Retorno del Rey, que esta es la edición que tengo. Y bueno, es cierto que aquí hay una cosa que se me lía un poco, que dice el encabezamiento Casa de Curación a lo largo del libro 5, capítulo 8, a pesar del título del capítulo. A mí esto aquí me escama un poco, porque la verdad es que el capítulo 8 se llama Las Casas de Curación. Entonces entiendo que el problema era que en la parte de arriba todo el rato estaba poniendo las casas de curación, las casas de curación, las casas de curación, que es verdad que algunos libros te ponen todo el rato el título del capítulo, pero es verdad que El Señor de los Anillos no es uno de ellos. Entonces imagino que eso es lo que él se estaba quejando, pero es cierto que eso no he entendido muy bien a qué se estaba refiriendo, porque efectivamente el capítulo se llama Las Casas de Curación. Pero bueno, entiendo que será eso, porque el título es ese. Y luego, centrándonos un poco más en las Angerzas, que es lo que parece que es un poco más complicado y lo que él da un poco más de importancia y más de así de relevancia, vamos a explicar un poquito qué son las Angerzas. Las Angerzas, o sea, sería un tipo de alfabeto que existe, que aparece creado por Daeron, que sería como el Sindarin, pero luego existe una variante que sería las Angerzas de Moria, que son en las cuales él tiene un problema. Las Angerzas aparecen en los apéndices. Ese lo tengo aquí marcado. Cuando está hablando de los diferentes alfabetos, nos habla primero de las Tengwar con el Quenya y luego nos habla después de las Angerzas. Es en el apéndice el apéndice E. ¿Vale? Entonces en el apéndice E sí que nos aparece señalada las Tengwar. Yo estaba buscando unas Angerzas para intentar explicaros un poquito cuál era el problema que tiene él, que vendría a ser como la NG sería nuestra ñ. O sea, nosotros no tenemos este sonido vocálico, perdón, este sonido de consonante en el español no existe. Esto sí que existe en inglés. Entonces, para nosotros nos cuesta un poco expresarlo porque de verdad no lo tenemos. Vendría a ser como una especie de nuestra adaptación de la ñ. Entonces, él tiene varios problemas. El primero de ellos es que se unifique. O sea, él no quiere que se utilice NG
y luego en otro momento se utilice el símbolo fonético que existe de forma indiferente. O sea, primero quiere que haya una unificación. Eso sería lo primordial. O sea, eso sería algo que no perdonaría. Que la persona que se encarga de corregir no se diera cuenta de que se están utilizando de forma indistinta las dos. Eso por un lado. Por otro lado, a él no le gustaría que se reemplazara uno por otro. O sea, él lo que quiere es que se utilice, es lo que dice, Harris parece haber aceptado mi sugerencia y ahora propone utilizar la letra fonética en lugar de NG. O sea, la letra fonética sería más complicada para la gente de a pie entender qué es lo que está queriendo Tolkien decir, porque las letras fonéticas no corresponden siempre a lo que nosotros pronunciamos. En el inglés sí que está mejor visto, en el español estaríamos bastante fastidiados porque nosotros pronunciamos igual que escribimos, pero en el inglés eso no sucede así. Pero en el cuadro aparece de forma diferente. Y aquí es donde yo me he ido al cuadro, a buscar cómo era el cuadro. No he encontrado una foto del cuadro igual que el del apéndice. Imagino que porque Minotauro se ha dedicado a borrarlos todos. Entonces, lo siento mucho, pero lo vais a tener que ver así, ¿vale? En la cam. Porque los que he encontrado no me han convencido. Entonces, he decidido quedarme con Vamos a ver si se puede ver. A ver. Tenía yo una mano, pero si dices que es distinto, a ver. Es que yo he visto uno y a mí no me ha convencido. Entonces, tenemos que centrarnos en la letra 37. La letra 37. Hacemos una cosa, tú acercas el libro y yo me acerco también. La letra 37 la veis No, ahí. ahí está, sí. El 37, ¿vale? Es como un rombo tachado. Sí. Y en la letra 37, como veis al NG. final, pone NG. Sí, con un asterisco. ¿Por qué pone un asterisco? Porque aquí es cuando empieza a explicar que las angerzas y las angerzas de Moria varían, y entonces él te empieza a contar cómo las Kerr varían con la NG, las angerzas y las angerzas de Moria a la hora de publicar. O sea, el asterisco es más de la diferencia entre las angerzas normales y las angerzas de Moria, no tanto porque él decida que hay una diferencia. Esto vendría a ser más de una cosa interna de las diferencias en el alfabeto, no tanto porque él considere que no está bien escrito. O sea, que al final lo que decidieron hacer fue quedarse con la NG y ya está. Eso es lo que... a la conclusión a la que yo he llegado. No sé si tú sabrías decirme algo más. No. O sea, estaba justo buscando a ver si he encontrado algún ejemplo para intentar que fuera un poco más claro. Pero, ¿sabes qué ocurre? Que con las angertas hay un problema radical, seminal, de base, vamos, que es que en el Hobbit son unas runas y en el Señor de los Anillos son otras, cambian, hay ligeras modificaciones. Y para empezar tienes que buscar las del Señor de los Anillos, porque las del Hobbit son otras. Y dentro de las del Señor de los Anillos justo estoy viendo que la runa 37 en ocasiones se traduce como, sí, como NG, ¿no? Que es lo que él está pidiendo, no Sí, como estoy NJ. poniendo... La que acabo de poner, que es esta es el símbolo fonético, ¿vale? Que a ti se te haya copiado raro. Este es el símbolo fonético. Eso y lo que es. él querría sería que se pusiera un acento circunflejo encima del símbolo fonético. Y eso sería lo que para él sería lo adecuado. Pero claro, los correctores dijeron, mira, esto no tiene ningún sentido, no lo va a entender nadie, vamos a poner NG y ya está. Entonces, para Tolkien, sobre todo, lo primordial era que no se pusiera NG en un lado y aquí esto. Entonces, bueno, pues al final imagino que quedan en la conclusión de NG que sí que existe algo parecido, y de hecho en Quenya sería ñoldo, o sea, Noldo vendría a ser ñoldo, que sería esta NG, que sí que hemos visto que él desde el primer momento lo tiene, aunque nosotros tenemos Noldo. De hecho, en español, cuando lo vemos traducido muchas veces, inicialmente se traduce como ñoldo. Sí. Entonces, bueno, pues es algo... La gnosis, gnóstico, o sea, es algo que desde la antigua Grecia sí que existe, y desde las lenguas clásicas la G y la N es algo que se plantea. Entonces, al final era mucho más común utilizar GN, y por eso me imagino que por eso lo dejaron. Sí. Perfecto. Vale, yo creo que bastante claro. Espero que sí. Es complicado de todas maneras, porque hay que tener en cuenta que
una vez más nos falta contexto. Él está escribiendo la editorial sobre una serie de problemas que entre los dos se entienden muy bien, pero que tú como observador externo pues tienes que interpretar. Sí, Pero sí, yo creo que más o menos van bien los tiros, ¿no? Van por ahí. De sí, las casas de curación opino lo mismo que tú. Debe ser que en el encabezado se debe estar repitiendo continuamente y es como, bueno, pues para mantener un poco la homogeneidad con el resto de capítulos, eliminarlo. sí, Debe de una ser algo de última eso. cosa que sí que quiero comentar es que la gente tenga cuidado a la hora de buscar las Angerzas de Moria, porque como la gente se piensa que son las mismas runas nórdicas, yo ya he encontrado gente diciendo que son las No, runas nórdicas haciendo una no. combinación, entonces por favor, tened cuidado a la hora de utilizar, aparte de que lo que me ha comentado Amrod, que no son las mismas en El Señor de los Anillos que en El Hobbit, es que la gente se empieza a inventar una. Por eso te he dicho que al final he decidido cogerlas del libro y hacer así, Sí, porque la gente se las inventa. Entonces, sobre todo, yo lo he pensado para los tatuajes. Por favor, coged las de los apéndices y no os tatuéis cosas que luego no son. eso es, eso es. O sea, no lo son. Definitivamente las runas que puedas encontrar anglosajonas o nórdicas no tienen nada que ver con las bueno, no tienen nada que ver. Las del Hobbit se parecen un poco, pero son distintas a la hora de construir las propias palabras, de las propias oraciones y más distintas aún que las del Señor de los Anillos. Si estás pensando en hacerte un tatuaje con runas, la Comisión de Lenguas estará encantada de ayudarte, que saben muchísimo. Sí, Muy bien, efectivamente. Pues pasamos a la siguiente carta. venga, estupendo. La 167, ¿verdad? Sí, Vale. Esta me toca a mí, es una carta cortita. Las de hoy son todas más o menos cortitas, ¿vale? De pues un mes después de la tuya, más o menos, sí. en una pequeña escapada que va a tener Tolkien con su hija Priscila. Es una carta que va a escribir a Christopher y a Faith Tolkien, que es la primera esposa de Christopher Tolkien. Data del 15 de agosto de 1955 y la introducción del editor de Humphrey Carpenter dice: Tolkien, en compañía de su hija Priscila, visitó Italia desde finales de julio hasta mediados de agosto. ¿Vale? La carta dice así: me siento todavía deslumbrado por los frescos de Asís. Tenéis que visitarlos. Llegamos para la gran fiesta de Santa Chiara a la víspera del 11 al 12 de agosto. Misa solemne cantada por el cardenal Micara con acompañamiento de trompetas de plata durante la elevación. Estoy escribiendo un diario. Sigo estando enamorado de Italia y me siento perdido sin la oportunidad de hablar de ello. Debemos mantenerlo vivo. En general, en cuanto a pura diversión y placer se trata, donde más disfruté durante los primeros días fue en Venecia. Pero vivimos muy barato en Asís y he traído de vuelta unas 50 libras. Nuestra ópera fue anegada por los torrentes que cayeron todo el jueves por la noche, pero hicieron una representación especial el viernes, nuestro último día en Venecia, para la que nuestros billetes tenían validez. De modo que asistimos a Rigoletto. Absolutamente asombroso. Bien, bueno, la carta, aunque es cortita, sí que es un episodio interesante que muy poca gente conoce y es el viaje que hace Tolkien a Italia, ¿vale? No son muchos los viajes que Tolkien hace al extranjero. Yo hace poquito leí un libro sobre los viajes que hizo a Suiza y a Francia y este, por ejemplo, no le conocía, el viaje que hizo a Italia durante los años 50. Bueno, como decía al principio, Faith es la primera esposa de Christopher Tolkien. Christopher se va a casar 2 veces, ¿vale? Y con Faith estuvo desde 1951 hasta 1964. Respecto a la propia visita que hace Tolkien Ay, no lo he cogido, pero bueno, ya hemos hablado de él en muchos programas. El Companion and Guide Yo tampoco. de Scully Hammond, ¿vale? En la cronología, que es que al final es increíble la cronología que hay ahí, nos dice exactamente dónde, o sea, qué hace Tolkien cada día en estas 2 semanas que está en Italia, ¿vale? Mucho gracias al diario del que nos habla Tolkien en la propia carta. Él dice que está escribiendo un diario de viaje, un poco contando lo que él está viendo, lo que más le impresiona, lo que menos. Pues gracias a eso, pues tenemos una cronología de prácticamente a qué hora sale, dónde come, qué visita. Entonces, pues bueno, en la cronología del Companion and Guide de Hamley School puede ocupar este viaje 3 o 4 hojas. Lo
he resumido muy brevemente porque, bueno, pues lo tenéis ahí, ¿no? Pero sobre todo es interesante saber que salen el 6 de agosto de 1955 y viajan en barco hasta la estación de Santa Lucía, donde van a coger un tren directamente hacia Florencia, ¿vale? Después vieron algunas ciudades como Tarentola, como Venecia, de la que nos habla en la carta, ¿no? Entonces vas viendo un poco cuál es la ruta que vas siguiendo. Una cosa que añade la cronología que no podemos ver aquí es lo fascinado que está Tolkien por la basílica de la que nos habla en la carta. Y de hecho en su diario dice, cuando entra a la basílica hay... A ver... Vale. Lo describe de la siguiente manera. Maravillosamente cantado por los frailes en el coro de la hermosa iglesia resplandeciente con los frescos de Giotto. Pero se vio un poco estropeado por la mala costumbre de los frailes de no detener a los curiosos mientras se celebraba la misa. La anécdota en cuestión es que Tolkien entra para celebrar misa en la basílica y ¿qué ocurre? Que al ser una basílica de renombre es muy frecuentada o está muy frecuentada por el turismo, por turistas. Y entonces Tolkien siente cierto rechazo porque, claro, él está disfrutando de la misa y está la gente paseando viendo los frescos. Frescos de los que, por cierto, está absolutamente maravillado. Se trata de los frescos de la mayoría de ellos atribuidos a Giotto di Bondone, espero haberlo pronunciado bien, y he Giotto, puesto Giotto, Giotti, Giotto, 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 ¿sí? Giotto. Es que ese Eh, primero de historia del arte medieval, lo siento. Giotto, perfecto, perfecto. Sabía yo que podía patinar con esto. Mira que el italiano puede parecer sencillo, pero luego tiene también... Y entonces, bueno, he buscado uno para que os hagáis una idea, son frescos del siglo XIII y los hay bastante chulos, ¿eh? Entiendo que a él le maravillaran. Este en concreto es de San Francisco de Sisa al recibir la confirmación. Mira, tengo abiertas las anguertas en vez de... ¿Dónde está esto? Aquí. Tienes Voy, que compartirlo, voy, subirlo. voy, voy. Eso. Vale, bueno, este es un ejemplo, ¿no? Entonces Tolkien está absolutamente fascinado por los frescos. Y nada más, bueno, vuelven como digo, se describe en esta cronología que es increíblemente exhaustiva gracias al diario de viaje que Tolkien redacta. Bueno, pues se ven todas las paradas que van haciendo. Finalmente vuelven el 13 de agosto, pero sobre todo, para que la gente se haga una idea, el viaje que Tolkien hace a Italia es fundamentalmente un viaje religioso. O sea, todas las visitas que él va a ir haciendo son sobre todo iglesias, catedrales, basílicas, y lo que más va a hacer en este viaje es ir a misa, ¿vale? Va a ir a Sí, 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 prácticamente sí. todas las misas que puede, ¿no? Ese es el mismo viaje que haría yo en Italia. O sea, Bueno, yo no lo cuadraría con ir a misa, pero ajá. yo también iría a todas las iglesias, a todas las catedrales y a todas las basílicas. Bueno, sí, también, sí, sí. A ver, yo he estado cuando he estado en Roma, sí, lo primero que haces es visitar el Vaticano y, bueno, pero también hablaría sobre la pasta y comer y la comida, que tiene una Y los gastronomía heladitos. asombrosa. Los helados, efectivamente, ¿no? Pero sí, se nos habla sobre todo de las distintas misas, ¿no? Y de cómo los turistas a veces entran mientras hay misa y... Sí soy. Así es, así es. Y ya estaría. ¿Quieres aportar algo? Yo haría el resto del secretario con Giotto, pero bueno. Yoto, yoto, yoto. Perfecto. Pues nada más, dejo de compartir y pasamos a la siguiente. Bueno, voy a Eso es. quitar a Giotto Yoto. para seguir hablando de Italia, venga. Voy a la carta 168, Ujú. que es a Richard Jeffery, que este es un nuevo personaje que aparece aquí. No va a aparecer en sí más, entonces tampoco hace falta que hablemos mucho de él. Del 7 de septiembre de 1955, y dice así el prefacio. Contestación a un lector que había pedido una traducción de las palabras de apertura de una de las canciones de Barbol, libro 3, capítulo 4, y una explicación de varios nombres con inclusión de Onodrim, el nombre élfico Sindarin de los Ents. Número 76 de Sandfield Road, Headington, Oxford, 7 de septiembre de 1955. Estimado señor Jeffrey, muchas gracias por su carta. Llegó mientras estaba fuera en Gondor, Venecia, como cambio del Reino del Norte. De lo contrario, le había respondido antes. De cualquier modo, su dominio de la escritura élfica, no las runas, es lo bastante bueno como para poder leerla. Pero, por supuesto, no hay reglas para la aplicación al inglés, de modo que es imposible cometer faltas a no ser según su propio sistema. De manera que supongo que su nombre es Richard, aunque escribió
lo cual en su sistema debería ser Richard, pero habrá suficientes descripciones de las letras Tengwar y de las runas Kertar en los apéndices para quien esté interesado. Desdichadamente, no ha sido posible, como yo lo había deseado, proveer un índice de nombres con su significado que habría procurado también un vocabulario de palabras élficas bastante amplio. Había demasiados y el espacio y el coste resultaron prohibitivos. Pero pasé largo tiempo tratando de confeccionar una lista y esa es una de las razones de la demora del volumen 3. La mayor parte de las preguntas que usted me formula tendrán cumplida respuesta en el volumen 3, según creo. Orofarne, la semista, carnemirie son palabras en alto élfico, la lengua preferida por los Ents, por decir mora de la montaña, gris de las hojas, con un ornamento de joyas rojas. El plural correcto de Onod era Enid, o el plural general Onodrim, aunque Enet podría ser una norma utilizada en Gondor. Pero en Enet, medio, centro, como en Endor, Endore, tierra media, singular Enorad, y Enedwaith, gente media o región, como Forodwaith, región norteña. No era un desierto cuando se le dio el nombre, pero llegó a serlo durante la tercera edad. Véase la cronología de las edades segunda y tercera en los apéndices. Peregrin es, por supuesto, un verdadero nombre moderno, aunque significa viajero por tierras extrañas. Frodo es un verdadero nombre de tradición germánica. Su nombre en inglés antiguo era Froda. Se conecta evidentemente con la antigua palabra Frod, que significa etimológicamente sabio por experiencia, pero tenía conexiones mitológicas con las leyendas de la Edad de Oro en el norte. Sinceramente suyo, J.R.R. Tolkien. Bueno, pues ya vemos que, como comentábamos antes, empiezan todas estas preguntas sobre los libros que ya teníamos algunas previamente, pero las que más le gustan a Tolkien, que son preguntas sobre su propia obra. Y entonces, pues bueno, empezamos ahí un poquito con ello. A ver, volvemos a los apéndices. Como os he comentado antes, Tolkien sí que consigue meter unas Tengwar, consigue hablarnos un poquito de las razas, pero al final esta lista de nombres que a él le hubiese gustado meter, no la logra meter. No tenemos esta lista de palabras, este vocabulario, no es tan sencillo de encontrar. Entonces, bueno, pues es verdad que pues es que al final Tolkien quería un vocabulario muy, muy, muy extenso que no ha podido meter. Pero, sin embargo, sí que logra meter esta cronología que pues sí que le pudo ser bastante útil a esta persona para ubicarse un poquito. Entonces, no tengo los conocimientos suficientes de Quenya para poder analizar nada de lo que habla aquí sobre Onod y Enid, Onodrim, Endor, Endore, y lo siento mucho, no he tenido el tiempo suficiente para ponerme a analizar las palabras en Quenya. Os mando directamente a Regreso a Hobbiton a escuchar a Eleder. De verdad lo siento mucho. No, es que no soy yo. O sea, no sé, Amrod, si tú tienes más conocimiento sobre este tema, yo no. Pero bueno, sí que os puedo hablar del noruego antiguo. Que ese sí es mi tema. Entonces, obviamente yo he visto que esto era de Frod y obviamente me he ido a buscarlo. Entonces, vamos a ello. ¿Por qué dice esto? Os lo voy a explicar. Frodo Baggins es la traducción al inglés del nombre en Westron original. O sea, el Westron es la lengua de los hobbits. O sea, nosotros lo que estamos leyendo es la traducción del nombre original de los hobbits. Entonces, el nombre original de Frodo Baggins sería Maura Lavingi. ¿Qué significa Maura? Maura tiene el elemento Maur, que significaría sabio, experimentado, que al mismo tiempo significa lo mismo que en el protogermánico sería lo que Tolkien nos comenta, que es Frod, que vendría a ser persona con experiencia o persona sabia. Entonces yo me he ido a buscar en el noruego antiguo, que significa, o en el Old North, que sería Frodr, que os lo voy a escribir aquí, para que lo tengáis bien. Frodr. Entonces Frodr, que vendría del protogermánico Frodaf, también sería sabio, erudito y toda esta historia. Ahora mismo, de hecho, en islandés sería Frodur, en feroés es Frodur, en sueco es Frod, en danés es Frod. Entonces, bueno, pues me imagino que los noruegos cuando esté leyendo esto lo pillarán. Nosotros españoles pues no hemos pillado absolutamente nada de esto.
Entonces, bueno, pues eso no os puedo contar nada del Quenya, lo siento muchísimo, pero sí os puedo contar que el origen de Frodo efectivamente es esto. Entonces es el origen del nombre de Frodo, pero no tanto que venga de Frodo, sino que lo ha querido traer del nombre de Maura. O sea, no, ya empezamos. No es tanto. Es Frodo, Maura, o sea, es más bien, o sea, él lo quiere llevar al, perdón, al origen de Maura, o sea, porque para él el nombre importante sería Maura, porque al final es el nombre original que tiene Frodo. Y por eso se llama, la traducción de Maura sería Frodo. ¿Vale? No sé si ha quedado claro. O al final, el loco este ya al final me ha liado. Pero espero que haya quedado claro. Sí, sí, sí. Señalar que cuando dices Westron es en castellano Estron, lo que pasa que en inglés es Westron. Claro, es que lo estaba leyendo en inglés, claro, Claro, para que la perdón, gente perdón. lo asocie, sería el Oestron, la lengua común. Sí, Sí, los gatetes siempre están programados, pero es que este gato ya sabéis que siempre hay un punto en el que se vuelve loco. A estas horas, pues es su hora. totalmente. Luego, sí comentar lo que se han dicho siempre en muchas ocasiones cuando se ha analizado el reino de Rohan y el reino de Gondor, es que Rohan siempre se ha comparado con lo anglosajón, con la heptarquía y demás, pero Gondor siempre se ha intentado hablar como si es el Renacimiento y demás, y aquí lo compara más con Venecia. Yo no diría que Venecia es la ciudad del Renacimiento, para eso me iría un poco más a Florencia o incluso Roma, pero Venecia sí que es una ciudad bastante importante en torno al siglo XIII y siglo XIV por los mercaderes y demás. Entonces, a mí me gusta más tirar por esta idea de dos ciudades medievales y dos conceptos medievales totalmente distintos de lo que vendría a ser Gondor y lo que vendría a ser Rohan, no tanto como vendernos una Gondor del Renacimiento. Pero creo que eso es una charla totalmente distinta que se va fuera de esta carta. Pero que sepáis que aquí lo dice Tolkien. Y se dice que Gondor es Venecia, lo está diciendo por algo. No está diciendo Florencia, no está diciendo Roma, está diciendo Venecia. Tras Quiero que visitar quede Venecia. claro. Tras visitar Venecia. O sea, es Quiero que que quede claro. Y bueno, ya la última cosa que quiero comentar es sobre las Tengwar. Voy a volver aquí a enseñar, ¿vale? A ver si se ve. se ve borroso porque tiene que enfocar tu cámara. Ahí, Ahí lo ya tenemos. enfocado. Vale, ¿veis lo que decía él, no? Que se escribe Richard, aunque se veía ser Richard, que es lo que decía él, de bueno, pues a lo mejor quizá no lo habrías escrito de la manera del todo correcta, pero quiero que veáis cómo firma Tolkien, porque aquí hay una cosa que quiero comentar. Sí, abajo a la izquierda, ahí está. A ver qué Bueno, enfoque. a la derecha. Ahí. A ver, yo si intento copiar esto ni me deja. Ahí, ya se ve. Ahí está, sí. Ahí ponen a Marie. Mis conocimientos básicos de Tengwar me llevan a decir que ahí ponen a Marie, pero tiene una falta de ortografía. ¿La veis? Oh. ¿La veis? A ver si la ves tú, Amrod. Mm. A ver, que se me cansan los bracitos. Es que esos son 3 puntos, se ve irregular. Namarie. Claro. Pero solamente ha marcado la primera A. ¿Dónde está la segunda A? Claro, faltarían 2 A's, ¿no? Namarie. ¡Ah! ¡Ah! No sé Vamos si será algo a... de la edición. ¿Sería Tolkien que se le ha japado ahí los 3 puntitos? Es ¿Ah? posible. ¿Ah? Mira, voy a ver si puedo copiar cómo se escribe correctamente Namarie. Ojo de Creo que loca, está no por se aquí. equivoca, ¿o cómo es? Algo así, ¿no? A ver... ¿Dónde se ponía esto aquí? Pero puede ser. Tolkien al final, como va cambiando de opinión continuamente, sobre todo en lo que está relacionado con las Tengwar y bueno, pues, con los idiomas, porque muchas veces agradecemos que de Quenya y de Sindarin haya tanto, pero también eso es el perfecto caldo de cultivo para contradecirse, ¿no? Al haber tantas cosas, el mismo se equivoca. A ver, ahí está. Si yo quiero escribir Namarie, efectivamente, le falta esto. Lo correcto para Namarie... Bueno, mira, voy a compartir pantalla. Y lo compartí yo también justo, pero Ah, bueno, compartimos la no, que no, no, no no. pasa nada. Pues comparte tú. No, Si no, lo no, tienes porque a yo no lo he mano. escrito, yo solamente tenía el alfabeto Tengwar. Entonces, si tú lo has escrito en el dicto o lo que sea, comparto la tuya. Sí, mira. Espérate, que al final tengo 1000 cosas. Configuración. No. Presentar. Compartir pantalla. Esta es una web que recomienda mucho la Comisión de Lenguas. ¿Dónde
está esto? Pestaña de Chrome. Aquí está. Vale. Bueno, Tekendil. Me cuadra Tekendil, también. efectivamente. Sobre todo para cuando tienes que ver Tengwar, ¿no? Y si buscas, intenta traducirte de forma simultánea muchas veces, pero si son palabras clave, como pueda ser Namarie, de la que Tolkien sí que dejó constancia sobre cómo se escribe correctamente, pues mira, directamente tenemos el poema Namarie escrito en Tengwar. ¿Lo estáis Hazlo viendo? más grande, hazlo más grande, Sí, dame un segundito. por fin. Si yo hago comando más, ¿funciona? ¿O me he pasado? Baja, baja. Les ha vuelto a hacer pequeño. Hazlo más grande, porfa. A ver, lo que pasa es que tengo que chapar eso. Ahí está. ¿Qué tal se Vale, ve ahí? ¿ves? Sí, es que ahí se ve, ¿ves? Es que sí que pone la primera, Sí, sí. O sea, hay dos efectivamente. As. Tiene que haber, para el que no conozca las Tengwar, las vocales no son, o sea, los símbolos de las vocales van encima de otros símbolos. Y concretamente la A son los 3 puntitos. Entonces, en el momento que hay dos As, tiene que haber 2 veces los 3 puntitos. Y es una manera muy rápida de hacerse una idea de la palabra, ¿no? Por las vocales. Yo cuando intento traducir algo, pues te haces una idea de, pues mira, si tiene una A al principio, si tiene una E. Bueno, eso, lo que podemos hacer es redirigir de nuevo a Eleder, que sabe explicarlo muchísimo Sí. mejor, ¿no? Varo a limón. Efectivamente existen vocales largas y vocales cortas en Quenya. O sea, no tengo el nivel de Eleder, pero a esto llego. Existen vocales largas y vocales cortas. Y también te puedo decir que la mayor parte de las veces que aparecen las cosas puntuadas, acentuadas aquí como hay, Lauriel, Antar, Lassi, Surinen, la mayor parte de las veces es para que los ingleses supieran dónde poner el acento y dónde, porque ellos no, a veces ya sabéis que en inglés se saltan la pronunciación de ciertas palabras y entonces él quería que en Quenya se pronunciaran todas las letras, no como en inglés que pronuncia lo que les da la gana. Entonces esto sería Ai, Lauriel, Antar, Lassi, Surinen, Jenny uno Timme Berran Aldaron, Jenny Belinte Yuldar Avanier. O sea, sería como más todo ese rollo. Normalmente suelen ser esdrújulas, bueno, todo esto. De todas maneras, os recomiendo no escucharme a mí, sino escuchar a Tolkien cantar el Namarie, que lo va a Ay, hacer sí. infinitamente mejor que yo. Está en YouTube, para el que lo Que quiera ver. estoy yo aquí haciendo el tonto cantando el Namarie y todo esto también me lo sé porque debo ser la única que yo he encontrado que tiene tatuado el Namarie. Y como me tatué mis propias Tengwar, sé cómo se escribe Namarie. Que si no, a lo mejor no lo sabría, pero es que Por eso yo lo recuerdas, ¿no? tengo tatuado eso. Claro, yo probablemente habría leído la carta y habría dicho, bueno, una Marie, y habría pasado por encima, pero claro, a ti te han saltado las alarmas, ¿no? Sí. Si alguien quiere oírlo, el poema Namari está recitado por Tolkien, yo creo que está colgado en Está en YouTube. YouTube, está en YouTube. Sí, lo que pasa es que a mi gusto lo lee súper rápido y claro, bueno, es difícil a veces, ¿no? Porque dice, Jenny Unitomi ver Amara Aldaron. Y digo, hostias. Por favor, profesor, ¿puedo ir más despacio? Así que bueno, pero muy chulo, muy chulo. Pero Dejo bueno, sí. de compartir, venga, fuera. Sí, y es que si no, es que a mí no, de verdad, no me pongáis a hablar de lenguas porque ya me conocéis. O sea, no me pongáis a hablar de historia y no me pongáis a hablar de lenguas. Por favor, Amrod, toma el control, que se me va. Pero es que Me sabes más, voy. sabes más. No, porque es que se me va. Mira, de hecho la revisión voy a comprobar que sigue igual. 168. Ocho. Efectivamente. En esta que es la edición revisada, claro, no habrán querido tocar las Tengwar de Tolkien, ¿no? Pero es igual que lo que tú has dicho. Sí, O pero sea, es lo mismo. tampoco me fío, porque los fallos que tenía esta edición primera los han decidido, no, los han mantenido en la segunda. Y la O segunda sea, también sigue teniendo fallos. Te recuerdo que pero ponen algunos Catherine y en otros Catherine. O es sea, verdad, es verdad. No, pero me refiero que no es un fallo de la edición, en este caso es un fallo de Tolkien, seguramente escribiendo Namarie y olvidándose de lo que pone. Muy bien, damos el salto a la siguiente. sí. Vale, ahí no lo he cogido. Bueno, venga, ahora os tendréis que creer que tengo el libro. A ver, carta 169 a Hugh Brogan. Hugh Brogan, ya hemos visto
quién es, hemos hablado de esta figura, es uno de los primeros fans que tiene Tolkien, ¿vale? De hecho, la carta 171 que leeré después también es a Hugh Brogan, ¿vale? Le vimos, sobre todo cuando Tolkien publicó El Hobbit, y bueno, pues quedó maravillado con El Hobbit, y desde entonces Tolkien pasa a ser uno de sus escritores preferidos y pues mantiene una correspondencia bastante frecuente con el profesor. Bien, la carta 169 data del 11 de septiembre de 1955, no contiene introducción por parte del editor y dice así: tu descubrimiento de Númenor en That Hideous Strength de C.S. Lewis es el descubrimiento de un plagio. Bueno, no exactamente, pues utilizó la palabra tomada de mis leyendas de las edades primera y segunda, en la creencia de que pronto aparecerían. No ha sido así, pero supongo que ahora pueden aparecer. La ortografía Númenor es consecuencia de que escuchó la palabra pero no la vio. Númenore o Númenor significa en alto élfico simplemente tierra del oeste. En cuanto a la forma de la palabra de la tercera edad, me temo que fue inventada dramáticamente, más que geológica o paleontológicamente. Por cierto, a veces deseo haber logrado un poco más de aproximación entre la imaginación o las teorías de los geólogos y mi mapa. Pero eso solo habría causado más dificultades con la historia de la humanidad. Muy bien. Pues en este caso Hugh Brogan leería aquella horrible fortaleza, That Hideous Strength, que es el último de los volúmenes de la trilogía cósmica de C.S. Lewis, ¿vale? Que comienza con Más allá del planeta silencioso, etc. Esa horrible fortaleza, yo creo que ya he hablado de él, a mí no me gusta, me pareció horrible, no me acordaba que aparecía Númenor. He intentado pronunciar, o sea, en vez de con E, con I, Númenor. Así que he tenido que hacer yo arqueología y ¿dónde aparece Númenor en esa horrible fortaleza? Bueno, pues aparece testimonialmente cuando pues, se intenta precisamente lo mismo que hace Tolkien, ¿no? Cuando se intenta hablar de un lugar remoto. Entonces se dice de Númenor que, por ejemplo, la magia del mago Merlín venía de aquel paraje, ¿no? Y que se trata pues de también una región de la prehistoria de Gran Bretaña, ¿no? En donde se habla de la prehistoria de Gran Bretaña y que equivale de alguna manera también a la isla de la Atlántida o quizá también al Lyonés de Cornualles, ¿no? Entonces está muy, muy ligada sobre todo a la mitología de Gales, ¿no? A la mitología del Mabinogion galés. Sobre la propia carta yo destacaría, que me hace mucha gracia, el término, o sea, que Tolkien diga es un plagio. Yo creo, no sé a ti qué te parece, Aredel, que es en confianza, ¿no? Dices un plagio, bueno, pero porque Lewis es mi amigo y él, incapaz de, ni siquiera vio cómo estaba escrito, le sonó guay y lo integró en su libro, pero realmente es mía la palabra, ¿no? No creo que sea una acusación de plagio seria, ¿no? Es simplemente de colegueo, ¿no? Como diríamos ahora. Pero vamos, sobre todo destacar que es testimonial, que la palabra Númenor aparece brevemente, no aparece mucho. No es muy, muy relevante. Y poco más. Yo no creo que sea un No, plagio. verdad. No, claro. Es simplemente que. O sea, lo más gracioso es que el propio Lewis no le dijera, bueno, oye, por cierto, ¿cómo se escribe esto? Que lo quiero utilizar. Sino que de oídas, ¿no? Lo pusiera directamente en su libro. O a lo mejor simplemente no quiso ni preguntarle. Dijo, Númenor, ya está. Algo así era, ¿no? Lo voy a Sí, poner aquí para que la gente lo... Númenor. A partir de ahora, Númenor. Si lo veis escrito así y en vez de, antes de corregir a la gente, decir, bueno, es que en esa horrible fortaleza de la trilogía cósmica aparece, bueno, para que veáis. Y ya estaría, es una carta que no tiene mucho. Vamos a la siguiente. sí, que la siguiente tiene mogollón. Sí. Voy. Súper tocha. Esto La es carta siguiente. un sello malgastado. Carta 170, de una carta a Ananwin del 30 de septiembre de 1955. ¿Cuándo es probable que aparezca ahora el volumen 3? Si algo no ocurre pronto, seré asesinado. Bueno, ya está. Esta es la carta.
ya sabéis que Tolkien, siendo un drama king, es mi Tolkien favorito. Entonces no tengo nada más que decir porque Tolkien y yo compartimos todo esto. Entonces, bueno, pues no sé. Tolkien, ya sabéis que es igual de dramático que yo. Entonces está muy afectado porque esto no se publica. Me imagino que tiene a todo el mundo, por favor, ¿cuándo se va a publicar esto? ¿Cuándo se va a publicar esto? ¿Cuándo se va a publicar esto? No os olvidéis que en el 54 se publicaron La Comunidad del Anillo y Las Dos Torres. O sea, es que ya va a hacer un año que se ha publicado Las Dos Torres. Está todo el mundo desesperado. Jolín, que hemos dejado a Frodo ahí en Kirizungol con la araña sin saber qué pasa. ¿Qué pasa? Es que nos detenemos poco a valorar el pedazo de plot twist, cliffhanger que tiene Las Dos Torres con Sam portando el anillo, pensando que Frodo ha muerto, pero en el último instante Frodo no ha muerto. Y dices tú, pero sí, claro, el propio Sam diciendo, pero ¿yo ahora qué hago? ¿Sabes? Y con el anillo puesto, además, porque justo acaba teniendo el anillo puesto, si no me equivoco. Y claro, la peña entiendo que esté, vamos, amenazando de muerte al autor y la editorial para que publiquen El Retorno del Rey. Queremos saber cómo concluye esto, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, me parece fascinante. O sea, nos estamos muriendo ahora. Claro, luego nos morimos nosotros por George R. Martin, en plan de, ¿cuándo van a publicar esto? ¿Cuándo van a publicar esto? Pero, jolín, menudo cliffhanger se marcó aquí el amigo. Totalmente. Totalmente. Entonces, bueno, pues ya queda poco, ¿eh? O sea, hoy no vamos a llegar a la publicación de Las Dos Torres, digo, Las Dos Torres del Retorno del Rey, pero yo creo que en el próximo programa ya llegamos, ¿eh? Ya llegamos. Sí, no os voy a decir cuándo se publica, para que os esperéis hasta el próximo capítulo. Que lo podéis buscar en internet, pero venga, no lo busquéis. No lo busquéis. Pero pronto. Huele Pronto, al retorno. pronto. Y nada, pues dejo a Amrod hacer la última carta. Vale. Esta es un pelín más larga, ¿vale? Son 2 páginas, pero bueno, no es tan larga como otras que hemos leído, ¿no? Una nueva carta a Hugh Brogan, como la anterior que he leído, y no es una carta como tal, es un borrador, ¿vale? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que vamos a meternos en faena y luego sacamos conclusiones. Bien, la introducción del Humphrey Carpenter dice así. En diciembre de 1954, Brogan le escribió a Tolkien criticando el estilo narrativo arcaico de partes de Las Dos Torres, en especial el capítulo El Rey del Castillo de Oro. Llamó a este estilo oceánico e indicó que estaba de acuerdo con el crítico que lo describía como Tasheri. En el momento, Tolkien no le contestó, pero cuando el 18 de septiembre de 1955 Brogan volvió a escribir disculpándose por haber sido impertinente, estúpido o adulador, Tolkien empezó a redactar lo que sigue. En el momento no lo envió, escribió en cambio una breve nota diciendo que debatir por carta la cuestión del arcaísmo insumiría demasiado tiempo y que postergaría el asunto hasta el próximo encuentro. Bien. El borrador de la carta, más o menos en septiembre de 1955, dice así. Querido Hugh, no te preocupes. No he observado ninguna impertinencia ni adulación en tus cartas y cualquiera que sea tan penetrante y perceptivo tiene derecho a la crítica. De cualquier modo, no respiro naturalmente un aire de puro incienso. No fue lo que dijiste en tu penúltima carta, no la que te respondí, o tu derecho a decirlo lo que habría exigido una respuesta, si hubiera tenido tiempo para ella, sino el dolor que siempre experimento en una época en que se me permite casi cualquier manejo del inglés por parte de los autores, en especial si es destructivo, en nombre del arte o la expresión personal, cuando alguien automáticamente condena el arcaísmo deliberado. Para hacer de la palabra un empleo correcto, Tashery debe aplicarse a la clase de falso material medieval que intenta, sin saberlo, dar un supuesto color temporal con voces expletivas como Tash, Pish, Sounds, Merry y otras por el estilo. Pero el verdadero inglés arcaico es mucho más conciso que el moderno. Además, muchas de las cosas dichas no podrían decirse en nuestro idioma descuidado y a menudo frívolo. Por supuesto, por no tener una instrucción demasiado cabal respecto del inglés moderno y estando mucho más familiarizado con los idiomas antiguo y medio, mi propio oído ha quedado hasta cierto punto afectado. De modo que, aunque pudiera evocar con facilidad como autor moderno, diría esto o aquello, lo que más prontamente me viene a la mente o a la pluma no es eso precisamente.
Pero toma un ejemplo del capítulo que señalas en especial y que llamaste terrible. Libro tercero, El rey del castillo de oro. Eso sí que no, Gandalf, le dijo el rey. No sabes hasta qué punto me has devuelto la salud. No haré eso. Yo mismo iré a la guerra para caer en el frente de combate si tal es mi destino. Así podré dormir mejor. Este es un buen ejemplo de un arcaísmo moderado o aguado, usando solo palabras que se usan todavía o son conocidas de la gente culta. El rey habría dicho realmente: no, tú mismo no reconoces tu capacidad de curador. No será así. Yo iré a la guerra a la caída, etcétera. Sé perfectamente lo que diría un autor moderno. No, mi querido Gandalf, tú mismo no conoces tu capacidad de médico. No serán así las cosas. Iré a la guerra en persona, aun cuando sea una de las primeras bajas. ¿Y entonces qué? Theoden, por cierto, habría pensado y probablemente dicho: de ese modo dormiré mejor. Pero la gente que piensa así no habla un idioma moderno. Diría: yaceré más tranquilo en mi tumba. O dormiría más profundamente en mi tumba que si me quedara en casa. Si quieres. Pero habría una insinceridad de pensamiento, una falta de unidad entre palabra y significado. Porque un rey que hablara según el estilo moderno no pensaría en absoluto en esos términos, y cualquier referencia a dormir tranquilamente en la tumba sería un deliberado arcaísmo de expresión de su parte, no importa qué palabras utilizara, mucho más falso que el inglés arcaico que yo he utilizado. Como si alguien que no fuera cristiano se refiriera a alguna creencia cristiana que de hecho no lo conmueve en absoluto. O página 167, como ejemplo de arcaísmo que no puede defenderse como dramático, pues no figura en un diálogo sino en una descripción que hace el autor del armamento de los huéspedes, que parece estar especialmente indicado para alterarte. Pero semejantes escenas heroicas no ocurren en una situación moderna a la que pertenece el idioma moderno. Porque ignorar deliberadamente, rechazar el empleo de la riqueza del inglés que nos permite una elección de estilos y la menor posibilidad de ininteligibilidad, no había mayor razón para no utilizar el estilo antiguo, mucho más conciso y vívido, que para cambiar las armas anticuadas, yelmos, escudos, cotas, por uniformes modernos. Yelmos también escogieron. Es arcaico. Algunos equivocadamente lo consideran una inversión, pues el orden normal es: también escogieron yelmos o escogieron yelmos también. En verdadero inglés moderno, escogieron también algunos yelmos y escudos redondos. Pero este no es el orden normal, y si el inglés moderno ha perdido el recurso de poner el énfasis sobre una expresión deseada, por motivos pictóricos, emotivos o lógicos, y colocarla en un destacado primer lugar sin la adición de un montón de palabras vacías, como dicen los chinos, tanto peor para él. Y tanto mejor cuanto más pronto lo recupere. Y alguien debe empezar la enseñanza a modo de ejemplo. Lamento comprobar que estás afectado por la extraordinaria ilusión del siglo XX, de que sus empleos per se y sencillamente como contemporáneos, sin tener en cuenta si son más concisos, más vividos y aún más nobles, tienen alguna validez especial por sobre los de todos los demás tiempos, de modo que no emplearlos, aun cuando resulten del todo contraindicados por el tono, es un solecismo, un gafe, algo ante lo cual los amigos se estremecen o se ruborizan. Despréndete de esta mentalidad de parroquia en el tiempo. También, para no ser demasiado pedante, aprende a distinguir entre la antigüedad falsa y la auténtica, como lo harías si no quisieras ser engañado por un mercader. Y el borrador termina aquí. Bien. Ay, vale. Bueno, lo primero de todo es la valentía con la que Hugh Brogan escribe una carta a Tolkien indicándole, bueno, pues no sabemos cómo es su carta, ¿no? Pero de alguna manera Hugh Brogan en la siguiente carta se disculpa por si ha sonado impertinente, estúpido o adulador. Lo primero que me ha venido a la cabeza al leer esta carta es que es un fan, pero un fan tóxico, ¿no? De estos que es excesivamente puntilloso, muy crítico, pero no quiere ser demasiado puntilloso, ¿no? Es como que él mismo tiene cierta inseguridad. Luego, además, utiliza dos términos. El primero de ellos es osiánico, que sí sé con certeza que pronuncio bien, y el segundo es Tasheri, que no os tengo claro si lo pronuncio bien, ¿vale?
Pero bueno, os cuento un poco a qué se refiere. Oceánico pertenece precisamente a la mitología celta, ¿vale? Es uno de los ciclos mitológicos que tiene la mitología insular de Irlanda y que corresponde a lo que se conoce como el ciclo feniano o ciclo oceánico, ¿vale? Este ciclo, bueno, pues cuyo héroe principal va a ser Fionn McCunhail, pues es una serie de relatos o de mitos que trascienden sobre todo entre Irlanda, Gales y Escocia, ¿vale? Ossión va a ser el hijo de Fionn McCunhail y va a ser quien redacta o quien transcribe todos los mitos o todas las historias de su padre. Y va a utilizar en estas redacciones ese estilo antiguo. Una palabra que es más reconocible para el lector anglosajón sería Tashery, que va a ser un término acuñado por Robert Louis Stevenson para referirse al uso de un lenguaje afectadamente arcaico en las novelas. Es decir, de una manera deliberada se intenta dar un tono mucho más antiguo. Entonces, aquí lo que hace Tolkien en esta carta es, digamos que, explicar por qué utiliza ese lenguaje arcaico, ¿no? Puedes utilizar un lenguaje arcaico con una serie de personajes a los que no le corresponda ese arcaísmo, pero no es el caso. Aquí Tolkien está explicando la importancia que tiene el lenguaje arcaico, en concreto con Rohan y con Theoden, ¿no? Está hablando un poco de que lo que pretende es precisamente trasladar al lector a esa época a través de las palabras, ¿no? Y entonces pone varios ejemplos para que, en este caso, Hugh Brogan se haga la idea. Palabras de Theoden habla sobre, bueno, pues cómo sería ir a la guerra aunque tuviera que morir, ¿no? En batalla. Entonces, pues le pone varios ejemplos de cómo sería en inglés moderno y en inglés contemporáneo, que incluso utiliza la palabra médico, ¿no? En vez de sanador o algo así. Es como muy exagerado, ¿no? Al final, aquí está el Tolkien profesor poniendo ejemplos muy exagerados para que lo puedas ver con mayor claridad, ¿no? Y la verdad es que se entiende bastante bien. A mí no me parece que el Rey del Castillo de Oro, este capítulo, tenga un uso excesivo de arcaísmos, ¿vale? No sé tú, Aredel, ¿qué opinas? No te puedo decir. O No he sea, sido consciente. Y yo tengo un problema con los arcaísmos. Y ujú, es que, como yo leo, o sea, es verdad que yo me los he leído más en español, pero las cosas que he leído en inglés muchas veces son cosas viejas. Hay un punto que no se me empispo tanto de los arcaísmos. claro, claro. Hay un ejemplo muy claro y lo vimos hace unos programas, no recuerdo ya en qué carta exactamente, ahí lo tenía anotado, pero bueno. Y es que Tolkien contaba que de pequeño estaban leyendo su madre un cuento y en ese cuento se decía un gran dragón verde. ¿Te acuerdas de esta anécdota, no? Y entonces él dijo, a green great dragon. Y su madre le corrigió, le dijo, no, hombre, no, tiene que ser a great green dragon. Y entonces a él le extrañó, dijo, ¿pero por qué? ¿No? Y entonces, en esta carta volvemos a tener un poco el mismo problema con los yelmos, ¿no? Cuando dice, yelmos también escogieron. Sí, ¿Cómo está cambia? usando la pasiva, Eso que es. es una cosa que en español también pasa, que se ha Sí, ido perdiendo. exactamente, ¿vale? Lo que hace es cambiar el orden de las palabras, en vez de activa lo vuelve pasiva, y le da ese tono arcaico. Lo que pretende Tolkien aquí es poner más ejemplos también, dicen, no, es que también escogieron yelmos o escogieron yelmos también, no encaja de la misma manera. Y se reafirma diciendo que es por el personaje, porque Theoden es un anciano, Theoden es un rey de los de antaño, ¿no? Y por eso utiliza estos arcaísmos que probablemente no se vean tanto a lo mejor cuando vemos el capítulo de Minas Tirith en Denethor, ¿no? Y que Theoden es un rey de Rohan, que hablan en anglosajón. Así es, exactamente. Es que esta Entonces, persona, Hugh Brogan, no se ha enterado de nada, es que es tonto. ¿cuáles son los antepasados para Tolkien de Inglaterra? Los anglosajones. No, los romanos. No, los celtas. No, los normandos. No, los anglosajones. Entonces, claro, por eso le interesa mucho, ¿no? este tema. Y poco más. Es una carta que me parece muy divertida, no encierra mucho misterio, pero me parece muy divertida por eso, porque va poniendo ejemplos de lo que para él funcionaría y lo que no funcionaría, ¿no? Es una pena no tener, claro,
la carta que inicialmente escribe Hugh Brogan, en la que él, bueno, pues puede resultar, no es así, ¿no? Tolkien le disculpa y dice, no, no te preocupes, no has sido impertinente, ni estúpido, ni adulador. Y de serlo, tú te lo puedes permitir porque eres una de las personas, bueno, pues que de las que valoro mucho su crítica, ¿no? Es una pena no tener esa carta, porque sería interesante. Al final, pues trabajamos un poco de una forma unidireccional, ¿no? No podemos ver los dos extremos, solo vemos uno, vamos en una dirección que es la de Tolkien, y muchas veces no sabemos qué, bueno, pues qué viene antes, ¿no? de esta carta. Bien, pues poco más. No sé si quieres añadir algo. Sí, quiero comentar una cosa. Cuéntame, Y es cuéntanos. que de verdad tengo que compartirlo. Y es que acabo de averiguar que Hugh Brogan se llama en verdad Dennis Hugh Vercingetorix. Mm, lo he O sea, visto una hoy. persona que se llama Vercingetorix. Vercingetorix no me puede decir que estás usando Vercingetorix. arcaísmos. Te llamas Vercingetorix. O sea, vamos a Totalmente ver, cierto. cariño. Totalmente cierto. Lo he buscado justo esta semana para preparar el programa, para ver un poco su biografía, porque además él ha escrito varios libros, ¿no? Sí, sí, Y es ver un poco si historiador, escribió algo sí. sobre Tolkien, efectivamente. Cuando veo el nombre digo, no puede ser. Este debe ser otro. Y no, es Vercingetorix. Maravilloso. Bueno, en fin. Nosotros aquí en el siglo XXI rayándonos con los nombres de nuestros hijos para no llamarles Luke y Leia, y luego aquí en el siglo XX, al principio la gente llamando Vercingetorix, ¿sabes? O sea, bueno, en fin, Vercingetorix. la Bueno, es como, yo qué hipotenusa. sé. Brogan No es sé. su seudónimo en la ST, pues casi debería. Brogan. Sí. Bueno, no tengo nada más que comentar a esta carta. Esta carta me parece súper interesante porque Sí. más allá de toda la parte de los sustantivos y adjetivos que utiliza, que luego me voy a dedicar a buscar ya por pura curiosidad, es pues porque me parece muy relevante la utilización de la lingüística que utiliza aquí, del valor de utilizar unas palabras por otras, y sobre todo de esto que es la gracia de Tolkien, ¿no? De que él no utiliza en vano un sustantivo, o sea, siempre está muy bien pensado, está muy bien colocado, y creo que es una de las cosas que cuando relees a Tolkien ves de verdad el cariño que le ponía y lo que de verdad hace que Tolkien sea mágico, que es lo que muchas veces le diferencia de otros autores, que es que a veces la gente de verdad pasa por alto esto o para mí no le da el valor suficiente. Y de verdad Eso quiero es, sí. volverlo a recalcar. Totalmente. Lo ha dicho en alguna de las cartas anteriores que hemos leído, que El Señor de los Anillos, prácticamente todas las palabras están medidas y reflexionadas. O sea, él... Guay, no la... Es que llevo una hora aquí, es que ya sabéis lo pesado que es. Cuando llevo una hora y no le hago caso, ya le estás viendo. Ya se pone nervioso. Y efectivamente, ¿no? El Señor de los Anillos a mí me parece su obra más importante y hay que poner en valor. Muchas veces cuando intentamos, como él decía, buscar los huesos del buey en la sopa, ¿no? Que no lo hiciéramos, lo decía con Beowulf. Pero es verdad que lo puedes hacer porque El Señor de los Anillos está tan pensado y tan medido todo que al final encuentras capas por debajo de las capas, ¿no? Y es maravilloso. Simplemente iba a añadir, antes de que se me olvide, que bueno, luego la he leído en inglés. Es interesante leer esta carta en inglés para ver los ejemplos, pero está bastante bien traducida, ¿vale? Entonces se puede leer en castellano perfectamente y entenderse. Pero bueno, si tenéis la edición en inglés, también es muy interesante, ¿no? Porque juega también... O sea, es como tú lo has señalado tú antes, ¿no? Los arcaísmos funcionan de una manera muy similar en castellano. Entonces, en ese sentido, se ha podido traducir correctamente. Sí, efectivamente. Pues con esto creo que podemos ir cerrando el programa de hoy. Muchas gracias a todas las personas que habéis colaborado en el chat, que habéis sido bastantes, la verdad. Sé que hay algunas preguntas que no hemos contestado, pero no nos daba para todo, sobre todo porque si no nos íbamos del tema, lo siento mucho. Sí que quiero deciros que estéis atentos a las redes, porque esta semana sí que tenemos bastantes cositas por aquí, por Twitch, porque son los 23º encuentros de Hazard Doom en Zaragoza, y los vamos a retransmitir por aquí por Twitch, las charlas del miércoles, el jueves y el viernes a las 7 de la tarde. Qué bien. Entonces os esperamos aquí a las 7 de la tarde en Twitch, que van a estar muy chulas. De hecho, la del
Miércoles es con el premio, con la ganadora del premio Alwin del año pasado, juraría que es, Sí. del año 2023. La del jueves es con Seler Cala, que nos va a hablar de arte, que ya sabéis que ya estuvo aquí en Un Secreter hablándonos. Y luego el viernes va a ir sobre batallas, o sea que os esperamos aquí, que va a estar todo muy, muy chuli. Y pues nada. Yo le tengo muchísimas ganas, porque la del miércoles me leí el ensayo, me gustó muchísimo. El título es algo así como Tom Bombadil y la hiperfantasía, y Efectivamente, así se llama. me gustó mucho el término hiperfantasía que no conocía, se explica muy bien y cómo encaja dentro del capítulo de Tom Bombadil. Me pareció un tema muy, muy curioso, así que estaré atento. Sí, y nada, que sepáis que ya hay proyecto de Estelcon aprobado, así que estad atentos, que ya habrá Estelcon del 4 al 4, 5, 6, del 4 al 8 de diciembre de este año. O sea que ya os hablaremos Eso. más adelante, pero que sepáis que estad atentos, que ya sabéis que las plazas vuelan. Y pues nada, alguna cosilla más así, yo creo que ya está todo. No, Ya ha dado listo. el parte de la STE, que hacía mucho tiempo que nos pasábamos por aquí. Pues muchas gracias a todos y a Muchas todas. gracias. Namarie, Tenarato. Adiós.